Pasamos al tercer video de nuestra serie. Vamos a dar un salto fascinante. Dejaremos de hablar de masas que caen y empezaremos a hablar de electrones que fluyen. Sabemos que las mismas ecuaciones que usamos para predecir la caída de una gota de lluvia son las que explican cómo se carga la batería de un celular. Hoy veremos cómo las ecuaciones diferenciales ordinarias son el lenguaje secreto detrás de los circuitos eléctricos tipo LR y RC. Componentes básicos E, R, L y C. Antes de entrar en matemáticas, presentamos a los protagonistas. Primero tenemos la fuente E, que es el motor que empuja la energía. Luego el resistor, que se opone al paso de la corriente como un tubo estrecho. Después está el inductor, que es como una rueda de molino pesada. Le cuesta empezar a girar, pero una vez que gira no quiere detenerse. Y finalmente el capacitor, que es un tanque que almacena energía. Cada uno de estos elementos tiene una personalidad matemática diferente que debemos combinar. La ley de Kirchhoff, el equilibrio. La ley de voltajes de Kirchhoff. Para armar nuestra ecuación necesitamos una regla de oro, la segunda ley de Kirchhoff. Esta ley dice que en un circuito cerrado todo el voltaje que entrega la fuente debe ser consumido por los componentes. Esto es una cuenta bancaria. Si la fuente te da 50 voltios, el resistor y el inductor deben gastarse esos mismos 50 voltios. No se crea ni se destruye energía, solo se distribuye. Esta suma de voltajes es la que nos dará nuestra igualdad para la ecuación diferencial ordinaria. Analogía hidráulica, para entender la física. ¿Cómo fluye la energía? Para que no nos perdamos entre cables, imagina esto. El voltaje es la presión del agua y la corriente I es el flujo del agua. El resistor es un filtro que reduce el flujo. El inductor es la inercia del agua en una tubería larga. Y el capacitor es un tanque con una membrana elástica. Si entiendes cómo el agua llena un tanque o fluye por un tubo estrecho, ya entiendes la física de los circuitos LR y RC. Las ecuaciones diferenciales simplemente le ponen números a ese comportamiento. Circuito LR, inercia eléctrica. Hablemos del circuito LR. Aquí tenemos una fuente, una resistencia y una bobina o inductor. La caída de voltaje en la resistencia depende de la corriente R por I, pero la del inductor depende de qué tan rápido cambia esa corriente. L por DI sobre DT. Ahí está nuestra derivada. La ecuación quedaría así. Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Nos dice que la corriente no salta de 0 a 100 instantáneamente. El inductor la obliga a crecer gradualmente. Resolviendo el misterio LR. Solución por factor integrante. ¿Cómo resolvemos esto? Usamos el factor integrante, una técnica que limpia la ecuación para que podamos integrarla fácilmente. En el ejemplo del video, con una fuente de 50 voltios y una resistencia de 100 omega, descubrimos que la corriente empieza en cero y busca un equilibrio. Es como abrir un grifo conectado a una tubería muy larga. El agua tarda un poco en alcanzar su velocidad máxima debido a la inercia. Las matemáticas nos permiten saber exactamente cuánta corriente hay a los 0,005 segundos. El circuito RC, resistor y capacitor. Circuito RC, el tanque de energía. Ahora cambiemos el inductor por un capacitor. Aquí el juego cambia. El capacitor no se fija en la corriente, sino en la carga Q acumulada. Como la corriente es la derivada de la carga I es igual a dQ sobre dt, nuestra ecuación diferencial ahora se enfoca en la Q. La ecuación sería esta. Resolver esto nos dice qué tan rápido se llena nuestro tanque de energía eléctrica. Es el principio básico detrás del flash de una cámara o el desfibrilador de un hospital. Una vez que resolvemos la ecuación diferencial para la carga Q,
podemos encontrar la corriente simplemente derivando el resultado. Es un proceso de dos pasos muy elegante. En el video vimos que para un capacitor de 10 elevado a la menos 4 faradios, la corriente empieza siendo muy alta al principio. Cuando el tanque está vacío y va bajando a medida que el capacitor se llena y ofrece resistencia al flujo, es la dinámica de la carga y la descarga. Magnitudes y unidades del sistema. El lenguaje de los ingenieros. Para que tus cálculos funcionen en la vida real, las unidades deben ser exactas: voltios para el empuje, ohmios para la resistencia, henrios para la inductancia y faradios para la capacitancia. Un pequeño error en un exponente, como confundir microfaradios con faradios, puede hacer que tu circuito explote o simplemente no encienda. Las ecuaciones diferenciales nos dan la precisión necesaria para que la tecnología sea segura. Aplicaciones en la vida real, aplicaciones en el mundo real. Ahí tiene aplicaciones en marcapasos, motores, smartphones. Estos modelos no son solo teoría. Los circuitos RC se usan en los marcapasos para controlar el ritmo del corazón. Los circuitos LR se usan en los motores eléctricos y transformadores. Cada vez que enciende la luz o usas tu computadora, hay millones de pequeñas ecuaciones diferenciales resolviéndose en tiempo real para mantener el flujo de energía estable. Conclusión y cierre. La matemática es la corriente que mueve al mundo. Hoy aprendimos que los circuitos eléctricos no son estáticos, son sistemas dinámicos que cambian con el tiempo, y la mejor forma de entender ese cambio es a través de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En el próximo video veremos otra aplicación sorprendente que nos ayudará a entender cómo se propagan las cosas en la naturaleza.